Santiago, una nueva tarde, una nueva experiencia, unas semanas muy bien trabajadas y qué mejor compartir el aroma del café en este momento tan importante. Un saludo muy especial a las personas que nos ven a través de todos los medios, que quieren estar informadas, que quieren saber cómo va el municipio de La Unión y cómo avanza todos los proyectos. Hoy debemos de hablar de temas muy importantes, Santi, y es la cuestión de catastro. Es el tema que hoy está rodando en el municipio y que es bueno informarlo. Ahorita vamos a tener al doctor Jason Miranda, que es el coordinador de catastro a nivel departamental. Pero, ¿qué noticias tenemos en catastro en el municipio? Así es, alcaldesa, un cordial saludo para usted, para todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios. Y alcaldesa, contarle a la comunidad, primero que todo, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un lugar maravilloso, un lugar que me inspira grandemente a mí, liderado por una persona grandiosa, nuestro gobernador de Antioquia. Estamos en la gobernación de Antioquia en este momento. Vamos a tener una reunión de alcaldes del Oriente Antioqueño. El gobernador es una persona del Oriente Antioqueño, pero es un oriental trabajador que nos inspira a nosotros también, nos invita a madrugar, a trabajar muy animados y está haciendo presencia en nuestro territorio con diferentes proyectos que venimos desarrollando, pero adicional a eso, proyectos que tenemos programados para realizar en el territorio. Entonces, no, qué mejor lugar que en este lugar para tomarnos este delicioso café. Continuamos este programa de Un Café con la Alcaldesa con una compañía muy importante, Luis Fernando García, de la Oficina de Catastro aquí en la Gobernación de Antioquia. Tenemos una invitación muy especial para el próximo lunes. ¿Cuál es la invitación, doctor Luis Fernando? Bueno, muy buenos días a la comunidad del municipio de La Unión. En especial para este lunes tenemos un proceso, un evento de socialización o exposición de los resultados de la actualización catastral llevada a cabo el año pasado y que entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año. Hay preguntas que se hacen los ciudadanos, doctor Luis Fernando, es ¿para qué sirve el catastro? ¿Nada más para cobrar predial o para qué No, sirve? son muchas cosas, son muchos los fines del catastro. Hoy por hoy se habla de un catastro con enfoque multipropósito. Principalmente es para garantizar la seguridad jurídica de los inmuebles en cuanto a la información física y jurídica que sea consistente. También para impulsar, mejorar los procesos de compra y venta de inmuebles, que tenga el usuario, el ciudadano, esa información que sea de vital importancia para hacer una transferencia, una transacción inmobiliaria, para el desarrollo territorial del municipio, el desarrollo tanto a nivel local como regional, que le permita generar proyectos de gran impacto a nivel regional también. Bueno, en el municipio de La Unión teníamos un atraso de más de 14 años, un atraso que no ha permitido que el municipio realmente valga. Muchas personas me dicen, ¿por qué lo hizo? Es que no es un querer, es una ley que salió en el 2024 de parte del gobierno Sí. que nos dice a los operadores catastrales que la debemos de hacer. Sí, hay bastante normatividad sobre los procesos de actualización catastral y es importante resaltar que todos los municipios en un periodo máximo de 5 años deben adelantar los procesos de actualización catastral, tanto urbano como rural, dependiendo pues también como de las condiciones propias de cada territorio. En este caso es importante, era necesario hacerlo, teniendo en cuenta pues el tiempo en el cual que se tiene la vigencia tan antigua de la actualización catastral. Es importante hacerla, era necesaria para muchos fines, como lo estaba comentando ahorita. No es solamente fines fiscales, sino es todo el impacto que tiene para el desarrollo del territorio, del municipio. Bueno, yo les decía ahora que al llegar este decreto que nos obliga como alcaldes, que no es si queremos, nos obliga, el que un alcalde diga no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no se puede, porque No. eso nos declararía en detrimento Sí, patrimonial. es un efecto colateral en últimas porque genera un detrimento. El hecho de no hacer actualizaciones rezaga el desarrollo del municipio porque genera, o sea, poca base gravable, pocos impuestos a la vez, poco impuesto predial, pocos ingresos. Entonces va rezagando, generan pocos ingresos para el municipio y lo que se busca con la actualización, uno de los fines es mejorar la eficiencia, mejorar los ingresos por impuesto predial y otros tributos según el municipio los tenga contemplados. Bueno, usted tiene dudas sobre la actualización catastral que aplicaremos inicialmente de urbana, para el otro año sería rural, entonces los invito a que asistan a este evento muy importante donde tendremos nuestro operador catastral que es la Gobernación de Antioquia, también va a estar Valormar y las empresas vinculadas como contratistas a este proceso.
aprender de estos procesos y satisfacer o solucionar todas las dudas es tarea también de ustedes como contribuyentes y ciudadanos de este municipio tan hermoso de La Unión. Continuamos en este programa, Un Café con la Alcaldesa. Bueno, alcaldesa, yo tengo una pregunta y es bueno que le contemos a la comunidad qué reuniones ha desarrollado en el transcurso de la semana y qué reuniones vienen también. Bueno, viene una reunión muy importante que vamos a hacer el lunes con Catastro Departamental y con la Gobernación, donde vamos a aclarar varias dudas que tiene la comunidad acerca de cómo se realizó el catastro. También el Consejo, contarles que esta semana tuvimos una reunión con el Consejo donde hablábamos de la implicación del catastro para las personas y cómo aliviar de pronto las cargas para los contribuyentes. Es contarle que el catastro del municipio de La Unión estaba totalmente atrasado. Desde el 2010, 2014 no se realizaba y eso hace que el municipio esté atrasado en correlación a los precios de las propiedades. Y entonces uno diría, ¿cómo así? Entonces tenemos casas que hoy en el municipio de La Unión no las venderían por 300 millones de pesos o por 200 millones, la tenemos en catastro por 10, 15 millones de pesos. O Entonces, hasta menos. o hasta menos, que hace que la gente pague la contribución y es muy importante para el municipio, pero ese atraso hace que no podamos hacer obras de inversión. Contarle que la factura del predial a usted no le puede subir, lo máximo es el doble, ¿cierto? Entonces pueden tener derecho a esas reclamaciones. Adicional a eso, en la central integradora de transporte, allá hay una oficina donde las reclamaciones la pueden hacer. ¿Por qué se hizo? Es importante. Porque sí, Fue alcalde. que la alcaldesa la quiso hacer. No, nosotros recibimos de parte del gobierno un decreto donde nos dice que sí o sí para el 2025 nosotros debíamos hacer actualización catastral y a qué cosas teníamos implicación como gobernantes. Un ejemplo, el hecho de que yo no hiciera la actualización catastral, todo el mundo diría, no, tan querida Carmen que no la hizo, pero a mí me denunciarían por Detrimento detrimento patrimonial. patrimonial. ¿Y qué significa eso? El hecho de que yo no hubiera hecho ese proceso, que por ley tenía que hacerlo, entonces eso tiene implicaciones para mí. Y la otra cosa es que el catastro no solo sirve para cobrar un predial, no, el catastro también sirve para planear, para saber cómo está nuestro territorio, para saber cómo invertir, para saber cómo crecer. O sea, son un montón de implicaciones importantes. La idea es que ustedes se acojan a todas las ventajas, a la posibilidad que ustedes tienen de hacer reclamación, pero también que contribuir al municipio es importante porque se verá reflejado en obras de inversión. Así es, alcaldesa. Usted tocaba y mencionaba algo muy importante ahora y era el tema de cuando les llega a las personas el impuesto, ¿cierto? En estos momentos, y nos sucedió esta semana, una persona decía, venga, es que yo vi los videos que ustedes están sacando, pero a mí no me ha llegado el impuesto. ¿Qué sucede con esto? Ahorita en abril apenas inicia la facturación. Hay personas que van a la oficina de cobros directamente a reclamar como tal el impuesto. Entonces no se preocupe si a usted todavía no le ha llegado el impuesto, porque ahorita en abril es donde se hace como tal. Y es la entrega. aclarar, Santiago, que es urbano, el catastro urbano. El rural se aplicará para el próximo año, entonces tengan la tranquilidad. Vamos a hacer todo lo posible para llegar a un entendimiento, pero son cosas que se deben de hacer. Agradecerle a la gobernación de Antioquia porque nos hubiera tocado hacer un empréstito por 2.500 millones de pesos y fue la gobernación de Antioquia la que lideró responsablemente el catastro del departamento como operador catastral. Bueno, Santi, el tiempo corre, los invito para que sigan conectados porque tenemos mayor información. Nos encontramos nuevamente con Joana García Osa. Ella es nuestra encargada de la política pública de gestión del riesgo. Joana, bienvenida nuevamente a este programa. Un cordial saludo, Francia, y a toda la comunidad que nos ve a través de los medios. Muchísimas gracias por la invitación en este espacio y poder compartir parte de lo que desarrollamos de nosotros desde la administración municipal con todos ustedes. Bueno, Joana, antes de iniciar, yo sé que estuvimos en un programa anterior el año pasado, pero contémosle nuevamente a las personas quién es Joana
¿Hace parte de qué secretaría y dónde la podemos encontrar? Claro que sí, Franci. Yo soy Joana García Osa, soy delineante de arquitectura, profesional en construcción y próximamente especialista en patología de la construcción. Soy la técnica operativa de gestión del riesgo y desde el año pasado esta política pública está a cargo de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo. Entonces, te podemos encontrar en el En el centro de acopio. Listo. Joana, ahorita cuando nos estabas contando que ibas a ser especialista de patología, yo te dije, ¿qué es patología? Claro que sí, Francia. A veces se conoce mucho la patología desde la medicina, pero desde las obras civiles también hablamos de patología de la construcción. La patología es el estudio de las enfermedades de las edificaciones. Ellos empiezan a presentar una sintomatología y los patólogos lo que hacemos es un peritaje de identificar por qué se presentan esas sintomatologías. Incluso es muy curioso porque desde la gestión del riesgo va muy relacionado a la patología forense, que digamos es lo que más me gusta, es estudiar las enfermedades o los síntomas que presentan algunas edificaciones que sufrieron algunos eventos traumáticos, como cuáles, deslizamiento, un sismo, un incendio estructural. Entonces lo que empezamos a mirar es qué tipo de lesiones sucedieron, los materiales, las edificaciones, como qué lesiones, empiezan a aparecer grietas, empiezan a aparecer hundimientos, en temas de estructuras metálicas el tema de corrosión, humedades, proliferación de vectores, hongos y demás. Eso es lo que estudiamos y lo ideal es identificar el método de intervención para la edificación, ya sea correctiva, preventiva y en algunos casos, pues lamentablemente la demolición de la misma infraestructura. Es súper importante eso porque muchas veces nosotros creemos que hay una grieta en la casa y en algunas personas se los he escuchado decir es que no, se está acomodando la tierra, entonces es normal que hayan esas grietas en las infraestructuras. Pues normalmente las construcciones cuando están nuevas tienen un proceso de asentamiento, de consolidación en el terreno y hemos visto constantemente que las construcciones colindantes sufren algunas grietas o fisuras debido pues como a esa consolidación y a esas energías que disipan a las construcciones vecinas. Dependiendo de la formación de la grieta, nosotros podemos determinar el nivel de riesgo que pueda tener la edificación y algunos métodos de intervención. Entonces ahí siempre lo ideal es evaluarlo por una persona idónea para determinar cómo se debe intervenir la estructura y qué nivel de riesgo tiene mi vivienda en la que estoy habitando. Porque dependiendo la forma de la grieta, el ancho de la grieta o lo mismo de la fisura, podemos determinar qué tan vulnerable es la infraestructura a un posible colapso, ya sea parcial o total. Es súper importante lo que nos acabas de decir. Bueno, Joana, ya volviendo un poquito al tema de gestión de riesgo, recordémosle también a las personas qué hace la política pública de gestión de riesgo, qué es lo que estudia, qué es lo que está pendiente aquí en nuestro municipio, las personas, digamos, que cuando tengan un inconveniente de riesgo o que estén pasando alguna dificultad, de pronto es contigo o es con otra de las políticas públicas, obviamente dependiendo el caso. Claro que sí. Bueno, sabemos que la política pública de gestión del riesgo nació en el 2012 bajo la ley 1523, pero eso no quiere decir que a partir del 2012 nació la gestión del riesgo. O sea, la gestión del riesgo existe hace muchos años, pero a partir de las emergencias, los desastres que hemos tenido, se han venido como puliendo estas normas. Incluso nació en el 2012 después de lo que hemos escuchado el fenómeno de la Niña, que fue en 2010 y 2011, donde en Antioquia y en Colombia lamentablemente tuvimos la pérdida de muchas vidas humanas y muchos bienes materiales, donde toca decir, venga, vamos a hacer gestión del riesgo. ¿Y qué es la política de gestión del riesgo? Reconocer el territorio, saber dónde habito y qué amenazas estoy expuesta. Entonces la gestión del riesgo inicialmente parte de trabajar con 3 pilares fundamentales: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. En el conocimiento del riesgo es reconocer el territorio. ¿Cuál es el municipio de la Unión? ¿Qué amenazas hay en el municipio de la Unión? Que el primer instrumento que le identifica es el plan de ordenamiento territorial, que ahí es donde nos dicen dónde sí puedo construir, dónde no puedo construir, si donde habito estoy en una zona propensa a inundaciones o estoy en una zona propensa a movimientos en masa o avenidas torrenciales. Y a partir de ese conocimiento yo empiezo a reducirlo. Hay medidas de reducción que son correctivas y otras que no son necesarias, digamos, la obra física. Casi siempre nos imaginamos muros de contención, muros de gaviones, pero hay algunas acciones que realmente el hecho de que me establezcan normas que ahí no puedo construir, estoy haciendo reducción del riesgo.
Porque ¿qué estoy haciendo? Salvando vidas. Entonces, cuando reducimos el riesgo, se supone que debe disminuir la incidencia en emergencias o eventos. Obviamente nos debemos preparar, que para eso está el componente de manejo de desastres. Debemos tener organismos de socorro activos en los municipios. Por ley es obligatorio tener un cuerpo de bomberos en cada municipio y tener capacidades para atender todas las emergencias que se nos presenten. Ejemplo, los sismos. No hay cómo saber cuándo se nos presenta un sismo, pero sí es responsabilidad prepararnos. Y hay algo muy bonito que dice la política pública de la gestión del riesgo. ¿De quién es responsabilidad la gestión del riesgo? De todos los habitantes del territorio colombiano. Tanto Estado como comunidades nos ponen en iguales condiciones frente al cumplimiento de esta política pública. Yo tengo, frente a lo que acabas de decir, dos preguntas. La primera, ¿el municipio de La Unión es propenso a qué? Y la segunda, que va muy enlazada también a lo que dices, y es que muchas veces nosotros confundimos los desastres como algo natural. Entonces tú también nos explicabas en otro episodio, es que los desastres no son naturales. Entonces, como contémosle a las personas esa diferencia o cuándo sí son naturales. Claro que sí. Bueno, inicialmente para conocer el riesgo en el municipio, entonces como les decía, bajo los planes de ordenamiento territorial se hacen unos estudios de amenaza y vulnerabilidad, donde en el municipio de La Unión se identifican que hay zonas propensas a inundaciones, son zonas muy planas, se pasan algunas fuentes hídricas. Ejemplo, en la zona urbana tenemos la quebrada del Edén, río Piedras, y en la zona rural pues tenemos diferentes fuentes hídricas. Ahí nos delimita qué zonas son susceptibles a inundaciones. El otro escenario que es más recurrente, que es uno de los que más se materializa en el municipio, es el tema de movimientos en masa, deslizamientos, y dentro del plan básico también hay algunas zonas identificadas como avenidas torrenciales, especialmente en el río Piedras, pero ya para las veredas que están en el sur, algunas zonas de San Juan, algunas zonas de San Francisco, y ya municipios limitando con el municipio de Abejorral. Por eso es importante que la gente conozca su territorio, conozca la norma urbanística de su predio, porque ahí nos dice si un predio es susceptible a que se presenten inundaciones, movimientos en masa o avenidas torrenciales. Eso inicialmente es lo que nos dice la norma que debemos identificar bajo los planes de ordenamiento territorial. Pero tenemos otras amenazas, como cuáles está el tema de sismos. La norma sismoresistente a nivel en Colombia identifica que la Unión está en un riesgo medio sísmico. Aunque vemos un evento como muy lejos de nosotros, sabemos que en la Unión se puede presentar sismos y que su nivel de severidad o magnitud depende de cómo están construidas las edificaciones. Ahí es donde parte el tema de sacar la licencia de construcción y no solamente sacarlo, hacer que la edificación cumpla con todos esos parámetros técnicos, sea construida con los materiales adecuados y que garantice una seguridad y el funcionamiento de la misma edificación. Está todo el tema, entonces, las inundaciones, algunas son pluviales. ¿Qué significaría esa pluviales está asociado al tema de colmatación de redes, que en el municipio de La Unión tenemos ese escenario. Cuando se nos presentan inundaciones en la zona urbana, no todas están relacionadas con el desbordamiento de fuentes hídricas. Algunas están, es que se colmata la capacidad de las redes y a la gente se le empieza a devolver el agua, ya sea por los sanitarios, por los patios, o en algunos casos desde las vías ingresa el agua porque las casas en su momento fueron construidas más bajitas del nivel de la vía. Entonces cuando el sumidero está en toda su capacidad, el agua empieza a ingresar por las viviendas. Esos son como los principales escenarios de riesgo. Sin embargo, cuando hicimos la actualización del plan municipal, identificamos otros nuevos como la sequía meteorológica. Ese es un escenario que partíamos mucho. Si en la Unión deja de llover, ¿qué puede pasar? ¿Qué le puede pasar, por ejemplo, al campo? Ajá, exacto. Sabemos que en la Unión siempre llueve, poquito o mucho, siempre tenemos lluvias. Pero partíamos de un escenario, si dejara de llover, ¿qué sucedía? Entonces se identificó el escenario de sequía meteorológica, porque hemos visto los últimos años una disminución muy significativa en lluvias. Entonces eso empezaría a generar afectaciones en la prestación del servicio de agua potable en acueductos, en el tema agrícola, cómo se podría haber afectado. Y de ahí se parten unas acciones que todos los actores de la gestión del riesgo tenemos que empezar a reducir. Y otro de los escenarios que hemos identificado es el tema de granizadas y vendavales. Por lo general las granizadas son casi en veredas que son límites con el municipio de La Ceja y límites con el municipio del Carmen.
Ejemplo, Pantalio es una de las veredas que reincide más el tema de granizadas, pues se cree que es un tema de choques térmicos que se empieza a presentar ahí. La reincidencia es incluso más que todo en el mes de enero. Y otro de los eventos que ha sido muy recurrente es el tema de vendavales. Incluso tenemos un escenario que ya lo hemos analizado, que posiblemente sea factores del cambio climático, que son los vendavales en la vereda Las Acacias. En la vereda Las Acacias tenemos muchas floristerías, tenemos hectáreas cubiertas en plástico, entonces está generando el efecto invernadero. En las zonas donde hay floristerías tiene una temperatura muy diferente a temperatura ambiente y parece que se está generando un choque térmico con los vientos que se presentan en esas zonas y ha generado vendavales muy agresivos en estas floristerías que han afectado significativamente la infraestructura que ellos tienen, que ahí está asociada como a efectos del cambio climático tipo efecto invernadero. Por ejemplo, esto que nos acabas de decir, nosotros como administración municipal podemos mitigarlo de alguna forma. Obviamente, a la no construcción masiva de floristerías también en un mismo punto. Digamos, la norma, el plan de ordenamiento nos dice qué tipo de actividades se pueden desarrollar, qué tipos de cultivos. En el caso, digamos, a ellos les aplica, digamos, ese cultivo, pero ya son medidas internas que deben adoptar las empresas. Hay algo nuevo en la gestión del riesgo que es la protección financiera. Uno, ya sabemos que se está presentando un tipo de efecto invernadero. Entonces hay que hacer el aseguramiento de la infraestructura, adquirir pólizas todo riesgo que me permita coasegurar parte del patrimonio y no tengo una pérdida tan grande. Sí. Y la construcción pues no solo es técnica para obras civiles como casas, sino que cuando construimos un invernadero pues también debe haber un acompañamiento técnico porque hay que identificar la dirección de los vientos y permitir que si los vientos ingresan al invernadero salgan de manera adecuada y no nos generen afectaciones. Entonces algunas de las infraestructuras que ya instauraron allá pues no tuvieron en cuenta la dirección de los vientos y la aireación interna dentro de la infraestructura. Entonces son adecuaciones internas que ellos deben ir realizando para mejorar e ir minimizando los impactos, porque como ya tienen tantas áreas establecidas, es mucho choque térmico y además están cerca de una fuente hídrica que es la que limita el municipio de La Unión con el Carmen de Oral, que es la microcuenca La Espinosa. Entonces ellos allá tienen que hacer una adecuación, un estudio de su infraestructura, dirección de vientos, evaluar cómo fue construida la infraestructura que permita la aireación y no se genere esos choques térmicos tan fuertes como se han visto en los últimos años. Sí, es que muchas veces uno simplemente llega, construye, levanta, pues guaduas, pone plástico y ya, no mira más allá. Ejemplo, en este caso, para ellos es fundamental evaluar la dirección de los vientos, conocer la topografía, porque algunos están en una parte muy plana, detrás tienen una montaña, entonces la aireación casi que se les centra a ellos, no tiene por dónde evacuar el aire. Entonces, hasta para hacer un invernadero, pues debe haber un acompañamiento también técnico. Tú mencionabas ahorita que el municipio de La Unión es un municipio que siempre llueve. Digamos que muchas veces nosotros decimos como todo el día, qué calor, al día siguiente volvemos a decir, anoche no llovió, y sí llovió, no llovió de pronto en la zona urbana, pero llovió en diferentes puntos del municipio, en algunas veredas. Nosotros, ¿qué tipo de temporadas manejamos? Porque nos has corregido varias veces que es temporada de menos lluvia y más lluvias, y normalmente uno está diciendo que entramos a otras diferentes temporadas. Sí, Franci, y lo que hablas es muy importante. Normalmente escuchamos a la comunidad, llegó el invierno, llegó el verano. Ajá. Son conceptos que hay que ir erradicando porque normalmente en temas de gestión del riesgo tenemos radicados muchos conceptos de otros países. Como ejemplo, Estados Unidos, ellos manejan estaciones, Sí. invierno, verano, otoño, y nosotros adoptamos esas estaciones, pero no son estaciones Sí, propias de Colombia. Nosotros no sufrimos de nieve, Exactamente. nada de esas cosas. Entonces, tomamos esas dos palabras y las adoptamos, pero no son propias ni de Colombia ni del municipio de La Unión. Entonces, como les decías, en La Unión siempre llueve. O sea, no tenemos ningún registro donde en un mes en el municipio de La Unión no llueva. Entonces se llaman temporadas de lluvias y temporadas de menos lluvias. Esas temporadas se presentan 2 veces al año. Lo que es el mes de enero y febrero son las temporadas de menos lluvias. Sí llueve, pero sí vemos más días donde empieza a disminuir paulatinamente las lluvias. El mes de marzo es un periodo de transición.
va a empezar a aumentar las lluvias. Siempre empezamos a escuchar que en el mes de marzo empieza la temporada de lluvias y tenemos unos días soleados, pero porque es un proceso de transición, va a ir aumentando paulatinamente las lluvias. Abril y mayo sí conocemos la temporada fija, temporada de lluvias, pero sabemos que estamos en unos efectos del cambio climático. Eso te iba a decir. Entonces tenemos eventos extremos donde se presentan muchas lluvias y muchas olas de calor. Siempre se nos van a presentar las temporadas, pero va a haber factores adicionales que nos modifiquen esos factores climáticos. Antes uno le escuchaba mucho a los abuelos las cabañuelas, que dependiendo como yo era los primeros días de enero, así iban a ser los meses. Pero hoy en día, como tenemos un cambio climático que viene tan fuerte y tan agresivo por las contaminaciones que hemos realizado, se está presentando mucha variabilidad climática. Entonces, si bien estamos iniciando transición en abril, en temporada de menos lluvias, por esas variabilidades climáticas podemos tener 3 días donde no llueva ni un solo día y al cuarto un aguacero que, mejor dicho, cogió casi todas las lluvias de los 3 días anteriores. Entonces, esos son efectos adicionales. O también hemos escuchado que uno se enreda mucho, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Esos son fenómenos adicionales a las temporadas. Entonces yo puedo estar en temporada de lluvias y me dicen tengo un fenómeno del niño, o sea que sí va a llover pero me va a disminuir, es por debajo de lo normal. O sea, siempre trabajamos de que estos meses son temporada de lluvias y temporada de menos lluvia, pero me va a modificar la cantidad de lluvia factores adicionales, como los fenómenos del niño, la niña o algunas variabilidades climáticas o eventos que se empiecen a presentar en otros países que también tengan injerencia acá en Colombia. Cuando empezamos a escuchar que hay huracanes en otras partes, empiezan a emitir alertas que, por ejemplo, la región andina puede tener coletajes de esos huracanes, entonces también nos modifican el régimen de precipitación. Entonces, por eso cuando se habla de predicciones, hay muchas variables que nos van a modificar el tema de precipitaciones. Tú nos mencionabas que a ustedes les mandan como unas alertas o ustedes estudian cierto tiempo una región, ¿cierto? Digamos, no recuerdo muy bien, creo que era el Antártico que tú nos decías, que desde el Antártico salían unas alertas para acá, por ejemplo, para Colombia, y eran unas alertas de aproximadamente 2, 3 meses, que cuando llegaban, obviamente, digamos que estábamos en la temporada de menos lluvia, pero hubo algún movimiento, algún cambio climático que no estábamos en menos lluvia, sino que teníamos temporada de más lluvias. Sí, el tema climático, pues hay muchos estudios, hay muchos radares y hay muchas entidades que emiten alerta. Inicialmente nosotros tenemos el IDEAN. El IDEAN monitorea en todo Colombia, hay diferentes estaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una del IDEAN en Mesopotamia, que ellos revisan en tiempo real cómo se están comportando las lluvias. Sin embargo, ellos a través de otras aplicaciones estudian, digamos, el tipo de variabilidades, cómo se están comportando los vientos, cómo se están comportando las nubes. Y lo que te había mencionado de la Antártida, dentro del estudio climático, la Antártida da mucha información, pero esa información siempre se demora en llegar. Entonces, a veces ellos nos emiten alertas a través de la Unidad Nacional, el DAGRAN, viene temporada de lluvias, pero casi siempre se empieza a informar antes de que se presente, porque la información tiene casi 3 meses de adelanto en llegar. Entonces, muchas veces nos sirve como para adelantarnos a lo que se va a presentar, pero genera un poco de confusión para la comunidad, porque eso nos pasaba con el niño. Yo recuerdo que el niño, las alertas empezaron en el 2023, casi como desde mitad de año, y teníamos muchas lluvias en su momento. Sí. O sea, viene el fenómeno del niño, va a ser muy fuerte, vamos a tener mucha disminución y la gente confundida porque teníamos lluvias. Sí. Pero esa información era que en la Antártida estaban teniendo unos cambios que decía, se va a materializar el niño y lo empezamos a vivir casi en enero. Entonces, mira que tuvimos una información muy anticipada que a la comunidad la confunde, pero eso lo que nos permite es empezar a generar acciones o prepararme para recibir ese tipo de condiciones climáticas que se están anticipando o nos están informando. Por eso siempre que hablamos de temporada de lluvia, los medios locales, nacionales o departamentales, lo ideal es que las comunidades acaten esas recomendaciones para minimizar los impactos en el momento que se vaya a materializar el evento. Y también es importante que los medios de comunicación que de pronto nos están viendo el día de hoy o las personas que nos están viendo el día de hoy siempre manejemos el mismo vocabulario. Porque es lo que hablábamos ahora. Antes decimos, llegó el invierno. No es el invierno, es la temporada de más lluvia. Claro, eso nos empieza a generar una educación en la comunidad. Entonces, ya sabemos que en la Unión no tenemos
sequía, tenemos temporada de menos lluvia. Sí nos va a disminuir las lluvias, pero realmente en la Unión llueve muchísimo. Puede que en la zona urbana lleve 3 días sin llover, pero nos llovió para Pantalio, nos llovió para el Guarango, porque las precipitaciones no son generales en todo un territorio, son puntuales y ellas se van moviendo conforme a la velocidad del viento. Entonces ahí es donde la comunidad debe estar muy atenta a las recomendaciones y casi siempre lo ideal desde la gestión del riesgo es anticiparnos a los hechos, generar esas acciones de protección de mi vida, de mis bienes, para que los impactos no sean tan negativos. Y como lo hablabas en el tema de los desastres naturales, en medios todavía escuchamos mucho, se presentó desastre natural en X o Y región o en X o Y municipio. Siempre partimos de educar que los desastres no son naturales. ¿Por qué los desastres no son naturales? Confundimos los desastres con las amenazas. Me explico, para que exista el riesgo de desastres deben haber dos palabras fundamentales, la amenaza y la vulnerabilidad. Las amenazas son naturales. ¿Qué son las amenazas? Aquello que nos pueda afectar a nosotros o a nuestros bienes materiales. ¿Cómo cuáles? Las inundaciones. Las inundaciones son naturales. Yo no puedo evitar que una fuente hídrica se me desborde en X o Y momento de precipitaciones. Los deslizamientos son naturales. Los sismos son naturales. Pero los desastres no son naturales porque para que exista el riesgo de desastres debe haber una vulnerabilidad, o sea, una exposición a ese evento. ¿Cuál es esa vulnerabilidad? Las personas, nuestros bienes materiales. Entonces, si yo tengo una fuente hídrica, que es una amenaza natural, y construyo al borde de la fuente, se me genera un riesgo de desastres. Pero ¿quién generó el riesgo de desastres? Yo, porque yo construí al borde del río. Entonces, el desastre no es natural, la inundación es natural, pero el desastre lo generé yo cuando construí al borde del río. Entonces, en sí los desastres son antrópicos, son generados por acciones del hombre. Por eso la gestión del riesgo nos pone en iguales condiciones Estado, comunidades, organismos de socorro, porque todos somos actores. Cuando yo tengo una propiedad y voy a construir mi casa, yo soy responsable de mi propiedad y yo de salvaguardar mi vida. Entonces, como debo salvaguardar mi vida, tengo una responsabilidad de consultar la norma urbanística y saber si mi propiedad está o no zona de condición de riesgo. Y el Estado tiene la obligación de decirme si está o no está en condiciones de riesgo. Entonces, desde que yo partí de querer construir mi casa, tengo una responsabilidad de reducir el riesgo y de salvaguardar mi familia, porque yo soy el que decido en ese momento si quiero exponer mi familia o quiero construir en un lugar seguro. Entonces ahí parte de que todos somos actores. Algo muy simple que yo les digo a la comunidad, las basuras. Cuando yo tiro una basura a la calle, soy actor de la gestión del riesgo, porque yo estoy contribuyendo a que se presenten inundaciones. Esa basurita va a ir al sumidero, va a llover mucho y nos va a colmatar más rápido las redes. Cambio, si yo cojo la basurita, me la guardo en el bolsillo, llego a mi casa, la tiro en el recipiente correcto, estoy reduciendo el riesgo con una acción muy pequeña. Entonces, mire que todos somos actores desde cada una de las acciones que realizamos cotidianamente. No, y es importante lo que nos dices, porque muchas veces nosotros creemos que gestión del riesgo es, no, la naturaleza hace su ciclo. Entonces, si hay un aguacero, porque la naturaleza lo quiso. Si hay un deslizamiento, es porque la naturaleza lo quiso. Y no, si hay un deslizamiento, muchas veces, si tenemos una propiedad, es porque nosotros también incitamos a que haya ese riesgo. Claro, y son de las acciones. Cuando uno va a hacer la evaluación de por qué se generó el incidente o por qué hubo una tala indiscriminada en la zona, talamos todos los árboles, entonces le quitamos la capacidad de retención al suelo, entonces todas esas lluvias se nos concentran y generan el deslizamiento, o hacemos desviación de las fuentes hídricas o de los cauces. Hay algo muy importante, casi que ellos tienen memoria, si el cauce va por ese lado, por más que usted lo desvíe, él va a seguir por el mismo rumbo. Entonces, son muchas de las acciones que nosotros generamos. O podíamos construir en esa zona, pero no implementamos procesos constructivos adecuados y eso también incide en que se presenten deslizamientos. Ejemplo, acá en la Unión hemos visto algo muy común. Nos gusta construir en la parte de encima de la montaña porque tiene una visibilidad muy bonita. Pero en la zona rural hemos identificado poco manejo de aguas lluvias, o sea, las canoas, como estamos en zona rural, que el agua caiga por toda parte.
y esa goterita empieza a generar inestabilidad en los terrenos porque se sobresaturan los terrenos y empiezan a ver en la casa que les aparecen unas grietas, unas fisuras, pero es porque le vamos dando inestabilidad al terreno y la casa empieza a moverse. Entonces, algo simple, podía construir, pero no realicé un adecuado manejo de aguas lluvias y estoy afectando al terreno en el que está construido mi propiedad. O hacen fundaciones muy superficiales. Y realmente, como yo les decía muchas veces en las capacitaciones que tengo, los sismos se presentan en zona urbana como se presentan en zona rural. Porque muchos dicen, no, es que yo he escuchado que las licencias de construcción solo se piden en la zona urbana. No, los sismos se presentan en zona urbana y en zona rural. Él no va a decir, no, solamente me va a presentar en el casco urbano. Es general, entonces las construcciones deben ser seguras, tanto acá en la zona urbana como en la zona rural, porque somos susceptibles a todos estos factores. Y también otro de los procesos constructivos erróneos que hemos visto es el banqueo, el corte de talud que hacen para la casa. Por lo general nos están haciendo unos cortes totalmente rectos y la casa nos la hacen a 1 o 2 metros si acaso. Entonces, obviamente ese talud con un corte recto no tiene estabilidad. El corte recto no nos presenta estabilidad, se sobresatura y se nos viene encima de la casa y más que la casa la hacemos pegada y la goterita encima del talud. Entonces, mira que puede que la zona sí se pueda construir, pero los procesos constructivos, cómo intervenimos el terreno, es incorrecto. Y eso hace que se favorezcan, digamos, deslizamientos y nos afecte la estabilidad de la construcción. Y como yo les digo, hacer una casa no es fácil. Hay recursos que tuvieron que ahorrar, hacer sus préstamos. Entonces, lo ideal es que si vamos a hacer una casa, sea segura y que yo pueda proteger mi familia. No, y eso es lo que te iba a decir, no solamente recursos, porque es que digamos que bien o mal, el dinero nosotros lo podemos recuperar. Nosotros trabajamos y volvemos a recuperar nuestro dinero, pero una vida no se recupera. Si yo sé que hice una construcción mal y Dios no lo quiera, pase alguna situación, haya un deslizamiento, pierdan la vida varias personas, familiares, eso no se recupera. Una vida no lo va a recuperar 1 millón, 10 millones, 100 millones, no. Entonces también es construir de una forma segura y que tú le estés dando la seguridad a tu familia. Construir en un punto donde usted sepa que no va a pasar nada, pues ninguna situación que pueda afectar a nuestras familias, nuestros amigos o nuestros ganados, porque también muchas veces nosotros vemos eso, que llevan ganados donde no lo deben de tener porque de pronto hay una precipitación, mueren cabezas de ganado, entonces también es cuidar todos nuestros recursos, no solamente financieros, sino también de vida. Bueno, y continuando este café con la alcaldesa, el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con Gildardo de Ollano, el cantante, el técnico de impuestos de la Administración Municipal y de la Secretaría de Hacienda. Gildardo, ¿cómo estás? Santiago, ¿cómo está? Yo le pago por la invitación a su programa. No, muy complacido de que, digamos, como servidor público y como parte de la administración actual, pues nos tengan en cuenta para dar a conocer un poquito más de los proyectos que se llevan a cabo en nuestra dependencia. Me parece perfecto, Gildardo. Y esta es una apuesta que nuestra alcaldesa Carmen Joy Valencia tiene para mostrar, por supuesto, todas las secretarías, pero qué es lo que sucede en cada una de las secretarías de la administración. Para comenzar este café, esta charla, ¿por qué no nos cuenta quién es Gildardo? ¿De dónde viene Gildardo? ¿Gildardo es de acá de la Unión? ¿No es de acá de la Unión? Gildardo Bedoya Osorio, 100% de la Unión. Nací y crecí en el campo, fui agricultor como muchos otros de los que nos puedan ver en este momento en el programa. Trabajé la tierra, la papa por 20 años, ordeñé ganado. Gracias a Dios tuve la oportunidad o hice un esfuerzo muy grande por estudiar, por querer salir adelante y lo logré. Actualmente soy tecnólogo de gestión empresarial y bueno, no, muy contento, gracias a ello, pues por el título de tecnólogo en gestión empresarial, pues logré cumplir los requisitos para actualmente ser técnico de impuestos y haber ganado el derecho por carrera administrativa. Perfecto. Gildardo, ya entrando ya como a tema y a materia, ¿qué realiza un técnico de impuestos? En este caso, ¿qué realiza usted en medio de la administración? Bueno, en la Secretaría de Hacienda, pues como la palabra lo dice, impuestos o técnico de impuestos, sí, su diario vivir en la Secretaría de Hacienda es referente al tema como tal de impuestos, impuesto predial, industria y comercio
y otro, digamos, temas, todos los temas tributarios del municipio como tal. Es el mi diario vivir. Atiendo a público a diario, atiendo las empresas a nivel nacional, atiendo requerimientos, digamos, encargado de un correo propio de impuestos para todas las solicitudes que nos hacen a nivel local y a nivel nacional. Perfecto, Gildardo. Bueno, y hablando de impuestos, se toca un tema muy importante. Contémosle a la comunidad, esta semana se aprobó el acuerdo 003, que tiene como tal unos beneficios tributarios para la comunidad. ¿De qué se tratan estos beneficios? Ah, sí, Santiago, claro que sí. Sí, en este momento y hasta el 30 de septiembre estaremos dando el beneficio del 80% de descuento en los recargos a aquellos contribuyentes que tengan deudas con el municipio correspondiente a impuesto predial, industria y comercio y otras tasas y contribuciones, sino que se acerquen a a la Secretaría de Hacienda o mejor a la Oficina de Impuestos. Allá con mucho gusto le estaremos atendiendo, miramos su estado actual frente a cualquiera de estos impuestos o deudas con el municipio y miramos cómo le podemos ayudar para que sea beneficiario de ello. De igual manera, a partir del 1 de octubre hasta el 27 de diciembre estaremos dando el 60% de descuento en los recargos por dichos tributos. Si por alguna razón, hay que aclarar que para ser beneficiario de estos descuentos hay que pagar la totalidad del capital adeudado a la fecha, o mejor dicho, o quedar a país salvo o al menos al día con el municipio de La Unión. Si por alguna razón usted contribuyente no puede hacer el pago total, puede acceder a un acuerdo de pago, según lo que está establecido en el acuerdo municipal, pero sería solamente con el 50% de descuento en los recargos. No, perfecto. Entonces todas las personas que de pronto tienen un retrasito con el municipio, vea que esta es una oportunidad muy buena para que nos pongamos al día y que esos intereses de mora pues ya no sean tan altos, sino que hasta un 80% de descuento. Hildardo, usted ahora también extracámaras me hablaba acerca de un tema de industria y comercio. Así ¿De es, qué señor. se trata? ¿Una inscripción? Claro ¿O no es que una sí. inscripción? Claro que sí, Santiago. Ese es mi diario vivir. Como técnico de impuestos, soy digamos, el puente con el municipio para todo lo correspondiente a industria y comercio. Hago las inscripciones de los contribuyentes a nivel municipal y a nivel nacional. Soy encargado de recibir todos los requerimientos, declaraciones anuales, declaraciones de retenciones y autorizaciones del impuesto de industria y comercio, que eso se hace de manera bimestral. Entonces, digamos, soy el puente directo en el municipio para cualquier duda o inquietud que el contribuyente tenga referente a su establecimiento de comercio, su actividad económica o cualquier otra duda que pueda tener. Por supuesto, es una oficina, sí, una oficina de la Secretaría de Hacienda que se mueve demasiado. Hay algo también muy importante, que lo hablábamos, Gildardo, en estos días con la Secretaria de Hacienda, con Lady, y es acerca del impuesto pero vehicular. Resulta, pasa y acontece para todas las personas que nos están viendo, que si ustedes en el momento de liquidar o pagar como tal ese impuesto vehicular y colocan como residencia al municipio de La Unión, pues están contribuyendo también al desarrollo del municipio. Efectivamente, así es. Sí, los contribuyentes que tengan pues su carro, su moto, que deban de pagar su impuesto vehicular, pues acérquense a la oficina de impuestos, que con mucho gusto les estaremos colaborando con la liquidación de su factura, en ese caso su liquidación, y ya se acerca a la taquilla Bancolombia y ya la puedes pagar. Y claro, efectivamente nos dan la dirección de residencia o una dirección del municipio, y con esto hacemos que al municipio le toque una parte de ese impuesto a pagar, de esa, digamos, es como un 20%, si no estoy mal. Perfecto, entonces de esta manera también contribuimos al desarrollo del municipio, como lo decía anteriormente. Hildardo, si yo tengo de pronto alguna duda con mi factura, o yo digo, es que de esto no corresponde a lo que de pronto yo estoy acostumbrado a pagar, Claro. ¿dónde me puedo acercar? Bueno, muy bien, sí.
Para cualquier duda o inquietud referente a su factura de impuesto predial, industria y comercio, otras contribuciones o tasas en el municipio, claro, acérquese a la oficina de impuestos, que allá con mucho gusto le estaremos colaborando. Miramos su liquidación. La Secretaría de Hacienda o Impuestos digamos, le puede explicar cómo está liquidada su factura. Ahora, hablando de impuesto predial, si su avalúo, si usted no tiene, digamos, si tiene inconformidad referente a su avalúo, claro, ya lo estaremos orientando, sea, digamos, teniendo en cuenta pues que ya entró a regir la actualización catastral este año sí. y que ya llegó la información catastral. Si tiene alguna inconformidad con su avalúo, pues claro, ya sabremos cómo redirigirlo, si a la lonja, a catastro, en fin. En cuanto a la liquidación, ya la Secretaría de Hacienda le estaremos explicando qué hacer al respecto. Perfecto, Gildardo. Quisiera Sí. también aprovechar para recordarle a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que la fecha límite de presentación es al 31 de marzo del presente año, para que no se dejen cuidar de la tarde. Saben que la pueden dejar radicada en la oficina de archivo municipal o no la pueden estar enviando vía correo electrónico a impuestos@launion-medioantioquia.gov.co o hacienda@launion-medioantioquia.gov.co, o también se pueden comunicar al número telefónico 556-0610 a la extensión 109. Perfecto, Gildardo. No, muchísimas gracias por compartir estos minutos tan bacanos, conocer un poquito más qué es lo que hace Gildardo en la administración municipal, en una oficina que es de suma importancia para el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Y pues bueno, invitarlo a que no se desconecten y a que nos acompañen en un próximo café con la alcaldesa. Santiago, muy agradecido con su equipo de trabajo, de igual manera con la alcaldesa, porque hemos sentido que hemos venido trabajando bien, nos hemos sentido muy cómodos, hemos sentido una muy buena acogida. Ella es una gran persona y ojalá pues sigamos trabajando de esta manera, en esta dinámica. Ha sido una forma pues muy agradable de trabajar, nos hemos sentido muy cómodos y muy bien.